Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Chinati. Me considero un discípulo de Jesús y es como el título que más me enorgullece. Y a nombre de, o como discípulo de Jesús, quiero compartir un poquito algunas percepciones y alguna información respecto al plebiscito que nos toca vivir. Quizás no me considero la persona más adecuada por no haber nacido en esta tierra, pero llevo más años viviendo fuera de mi país que dentro. Llegué a estudiar aquí, me enamoré, me casé con una chilena y nunca más volví a Uruguay, así que me considero, como decimos, un chileno trucho, pero amo esta nación, este país, vivo en ella y sirvo todo el tiempo, así que estamos en una situación donde nos enfrentamos en muy poquitos días a un plebiscito y yo sé que quizás suene obvio lo que voy a decir, pero cuando tú entres a votar, te vas a encontrar que te van a dar dos papeletas. Por un lado, la primera papeleta va a decir si usted quiere una nueva constitución o si no la quiere. Entonces, tiene que marcar con su lápiz azul, lápiz pasta azul que usted mismo tiene que llevar, tiene que marcar apruebo o rechazo. En la segunda papeleta, a usted se le va a preguntar si quiere una convención mixta o una convención constitucional. La convención mixta tiene una mitad de parlamentarios y una mitad de ciudadanos que van a ser elegidos por la población en un plebiscito el día 11 de abril. Entonces, aquí nosotros vamos a definir qué tipo de personas o cómo va a estar conformado este grupo de personas para la redacción de la nueva constitución, si es que el apruebo tiene la mayoría. En este caso, las personas van a ser elegidas en un plebiscito de, como lo hemos hecho normalmente, hay 28 distritos y cada distrito, de acuerdo a la cantidad de población, tiene mayor o menor personas, entonces vamos a hacerlo de esa manera. En el caso de la convención mixta son 86 ciudadanos y 86 parlamentarios que van a ser elegidos por el Congreso. En el caso de la Convención Constitucional, son 155 ciudadanos que son elegidos por el pueblo y que van a ser financiados con aproximadamente en números redondos por 1,5 millones de pesos mensuales durante todo el periodo de su trabajo. El primer paso es el plebiscito, ahora el día 25. El segundo paso es la elección de los representantes, si es que el apruebo gana, y esto va a ser el día 11 de abril del 2021. A partir de ahí, ya sea que sea convención mixta o constitucional, no importa, van a tener 9 meses para elaborar la nueva constitución y si en ese periodo no alcanzasen, tienen 3 meses más como una prórroga para hacer la constitución. Obviamente la nueva constitución no puede violar leyes que por defecto son parte de los acuerdos internacionales que tenemos como chilenos y que le dan la garantía a la persona de que esta constitución va a estar dentro de los márgenes de acuerdos internacionales que nuestro país tiene. Una vez que está hecha la Constitución, tiene que pasar por la aprobación y por la revisión para saber si no hay cosas que están justamente violando esto. En ese caso deberían ser arregladas porque no podríamos tener una constitución que sea inconstitucional ir en contra de los acuerdos internacionales. Una vez que esto está lista, va a haber un plebiscito de aceptación donde usted nuevamente va a tener que poner apruebo o rechazo. Este plebiscito es de carácter obligatorio, entonces no hay forma de que usted no pueda votar. De todas formas, nosotros como cristianos entendemos que tenemos la posibilidad de ir a votar en este momento. Y la verdad que no hacer uso del voto es como decir que a usted no le importa el país.
y personalmente yo creo que todos los que vivimos en este lugar y que tenemos derecho a voz y voto, amamos este país y nos interesa sobremanera la paz, el bienestar y todo lo que queremos para el contexto donde nosotros deseamos vivir o hemos sido traídos, en este caso personal, por un tema de servicio a vivir. Eh, Quiero hacer algunas consideraciones, quizás a modo de información. La mayoría de la gente piensa que la Constitución que nos rige hoy por hoy es 100% la que se hizo durante el régimen, y la verdad que esa Constitución del 8 de agosto de 1980, que fue y que tuvo la firma de Pinochet, no es la Constitución que nosotros tenemos, porque la actual Constitución ha tenido más de 35 reformas y más de 100 alteraciones o modificaciones en cada uno de sus artículos y o leyes que nos rigen como país. La persona que le puso la firma a nuestra Constitución fue el presidente Lagos. Ahí en el 2005 se aprobó el 17 de septiembre. Él le hizo más de 30 reformas a 30 artículos, fueron reformados. Muchos de esos, o algunos de esos que son los más conocidos quizás, son la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años, también la eliminación de los senadores designados y vitalicios, que era una herencia que teníamos del régimen, y también se introdujo la nacionalidad de todos aquellos hijos de chilenos y o chilenas que nacieran en el extranjero, que por defecto pasaban a ser chilenos. Algo que benefició a mi hija, que si bien que le tocó nacer en Argentina, porque en ese momento estábamos en Argentina, pero que al igual que cada uno de un hijo de chileno, por tener la mamá chilena, ella es chilena también. Eh, Más de un centenar de cambios ha tenido esta constitución del 80 y que fue reformada en el 2005. Y la verdad que es una constitución que nos ha llevado a nosotros como chilenos a ser el país que da que hablar en América Latina, modelo de una infinidad de cosas que nos ha permitido progresar y demás, lo que no significa que sea una constitución 100% perfecta, sino que como cualquier otra constitución, en el paso del tiempo y en la práctica uno se va dando cuenta que requiere cambios. Y la verdad que nuestra constitución requiere cambios. Ahora, Dios dice que un hombre sabio, un escriba sabio, es como aquel hombre que saca de su buen tesoro cosas antiguas y cosas nuevas. Lamentablemente nosotros tenemos dos opciones en la segunda papeleta, y hubiese sido ideal tener una tercera que apuntara a una reforma constitucional, guardando y manteniendo lo bueno que nuestros antecesores han puesto y que nos honran y que nos han llevado a la posición que tenemos, y arreglando y mejorando aquello que lamentablemente no nos gusta demasiado y seguramente no nos va a seguir gustando, y que generan ciertas alteraciones a nivel población, más allá del sector al que políticamente uno pueda o no pertenecer. Ahora, ¿cómo surge? En realidad no cómo surge, sino cómo se acelera este proceso a partir de una reacción programada, no espontánea, que se genera el 18 de octubre del año pasado, en un tiempo muy violento, con reacciones muy poco agradables, con quemas, roturas, saqueos, y a partir de este estallido social y con el respaldo de movimientos violentistas, indigenistas, y con muchas personas que se suman a esto sin ser parte de esos movimientos, llevan a que el gobierno en diciembre firme y se haga un cambio a nivel constitucional que define los parámetros para el plebiscito que inicialmente iba a ser en abril, pero a efectos del COVID lo vamos a hacer ahora en un par de días más. Ahora, nosotros los cristianos
somos seguidores de Jesús. Por eso comencé diciendo esto, yo me considero un discípulo de Jesús. Y nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Y la verdad que nos movemos todo el tiempo entre estos dos extremos. Yo sé que Nietzsche dijo que Dios había muerto y él había vinculado el capitalismo con el cristianismo, algo que tristemente tiene una buena parte de verdad, pero la verdad que Dios no es capitalista, ni tampoco Dios es comunista. Pero muchos de los principios que defiende el capitalismo y o la izquierda, el comunismo o el socialismo, tienen mucho que ver con Dios. Eh, Dijo Marx que la religión era el opio de los pueblos, y yo creo que tenía parte de la razón, porque muchas de las cosas que estamos viviendo hoy es porque mal entendimos el cristianismo y lo transformamos en una religión, y tristemente hoy estamos pagando parte de eso. Pero como decía, nosotros nos movemos entre dos extremos, y la verdad que nuestra sociedad habla de un solo tipo de violencia. Y yo entiendo que la quema de metros, de autopistas, quema de buses, de camiones, de robos a los supermercados y a la propiedad privada, esto es muy violento. Pero también es muy violento el cobro excesivo de peajes y o pasajes. Eh, si usted sube en Santiago y se baja en Melipilla por la autopista del Sol, tiene que pagar exactamente lo mismo que una persona que sube, no sé, por poner un ejemplo, en Pomaire a 6,5 kilómetros. Entonces, esto también es violencia. Esto es una violencia disfrazada, donde hay un acuerdo político y una no voluntad expresa y acuerdo para hacer los cambios que hoy por hoy nuestra Constitución necesita. El robo de supermercados, de la propiedad privada, esto es violencia, y como cristianos no estamos a favor de eso, pero tampoco estamos a favor de la colusión, por ejemplo, del confort. En el momento en que se aprueba la devolución, aunque la mayoría no se dé cuenta, los grandes empresarios redujeron el rollo de 30 metros a 27 metros y después a 25. Y hoy usted puede encontrar confort por 22 metros cuando la variación del precio es muy poca. Entonces le dan menos productos por el mismo precio, y en un par de meses se recupera con creces y ganancia los 7.000 pesos que devolvieron, donde el gobierno, entre comillas, queda satisfecho, pero la colusión sigue permaneciendo, y estas cosas tienen que ser legisladas y tienen que ser cambiadas para que nuestro país progrese. Ahora, la izquierda eh, niega los valores cristianos y niega a Dios. De hecho, como decíamos, Nietzsche lo declaró muerto, Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos, podríamos hablar de la pasta base de los pueblos, el lenguaje del siglo XXI, y muchas veces se asocia el cristianismo con derecha por los valores, pero la verdad que nuestra derecha, como en la mayoría de los países de América Latina, está vinculada a dos líneas que son, por un lado, la masonería, y por otro lado, a la membresía de una secta, aunque no lo están llamando como tal, de la Iglesia Católica, que es el Opus Dei, y tanto la una como la otra son iguales de satánicas. Y la verdad que ambos tienen una fachada cristiana, porque la justicia social la vemos en la Biblia, eh, pero también el progreso, la bendición. La Biblia tiene cientos de versículos que hablan de progresar, de bendecir, pero el problema radica en el corazón humano, porque la Biblia nos enseña y Jesús nos enseña que el problema está en el corazón. Por lo tanto, nosotros podemos cambiar la Constitución y podemos hacer todas las reformas que queramos hacer, pero el corazón de los violentistas y o el corazón de los que manipulan la economía y tienen cobros excesivos solamente se pueden cambiar por el conocimiento de Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que ser parte de emitir nuestro voto, entendiendo de que aunque somos parte
de la política no somos defensores ni agresores, ni de la izquierda ni de la derecha, sino que estamos, como dice la Biblia, en una condición donde somos peregrinos y extranjeros en nuestro lugar de vivencia. La Biblia nos manda a orar por las autoridades. Y no solamente por las autoridades, sino que tenemos que orar por aquellos movimientos de un lado o de otro que para que cambien o abandonen la una o la otra postura, lo que necesitan es conocer al Dios de paz. La Biblia dice que la justicia, en Santiago 2, 17 y 18, la justicia se logra por sembrar la paz y no por sembrar la violencia, ya sea de uno o de otros lugares. Estaba leyendo hoy en la mañana que Jesús dijo que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada. Tristemente, por una mala interpretación y por una mala premisa, aquellos que somos seguidores de Jesús, ya desde la pastoral se nos ha dicho que la política es mala. Y la verdad que la política no es mala. Se nos dice que los cristianos no deben participar en política, y mucho menos un pastor. ¿Cómo se le ocurre? Esto sería una atrocidad. Sin embargo, tenemos a un Abraham, a un José, que fueron políticos, a un Daniel, que fue político y profeta, a David, que fue salmista, político y profeta, a Esther, a Débora, que fue una jueza y una escritora, a Samuel, que fue un consejero de los reyes de turno. Entonces, la política está inmersa en la vida del ser cristiano. No podemos disociar, ya sea que participemos o no en un partido político, somos seres políticos. Ahora, si yo quiero ser sal y luz, no puedo dejar de lado la realidad de ir e involucrarme en la política, en el arte, en el teatro, en la música, y así podría ser una lista indefinida. Y creo que estamos en un punto neurálgico como iglesia, donde como sal estamos siendo pisoteados por haber mal interpretado la Biblia y por haber satanizado distintas facetas de la sociedad. Una de ellas ha sido la política. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos involucrarnos en la política. No importa si usted va a un partido de izquierda, de derecha, o de centro izquierda o centro derecha, o lo hace como independiente, pero para poder marcar principios, valores y el fundamento de los valores del cristianismo que lleven al beneficio y a la bendición de una sociedad, necesitamos ser personas que nos involucremos en la política. Si nosotros fuésemos consecuentes con el mandato de ser sal y luz, dejaríamos de estar tan metidos en los templos donde, gracias a Dios, el COVID, por decisión divina, creo yo, nos sacó, y deberíamos involucrarnos más en la calle. ¿Por qué? Porque si eso hubiese sido así, de estos 14 millones de personas que van a votar o que tienen la posibilidad de votar el domingo, habría aproximadamente 2.700.000 que serían cristianos. Y esto significa que nuestra convención mixta o constitucional, sin importar cuál de las dos se dé, si es que gana el apruebo, tendría al menos de un 18 o un 20% de cristianos emitiendo y defendiendo principios y valores cristianos de justicia, de equidad, de paz, de esfuerzo, de constancia, etc. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí al 11 de abril? Yo espero que el pueblo cristiano, nosotros, aquellos que nos sabemos llamar hijos de Dios, despertemos y podamos involucrarnos en ser candidatos, ya sea en uno o en otro partido, de una línea o de otra, o por último, como independientes, para que tengamos la instancia de definir quién va a ser aquel que va a escribir la historia de nuestra nueva constitución, si es que el apruebo gana el plebiscito. Pero más allá de que eso suceda o no, lo que sí es que tenemos que entender que estamos al debe como
hijos de Dios y como iglesia de Dios. Nosotros no estamos para ponernos el overol o la camiseta de un partido u otro, pero sí tenemos la instancia de ser personas cristianas que militan en uno o en otro partido, o en forma independiente, y podemos ser sal y luz y marcar una huella fuerte en el ámbito político para dirigir y para marcarle el rumbo a nuestro país de acuerdo a los principios de Dios. Por eso no te quedes en tu casa el día 25. No le tengas miedo a los violentistas, no le tengas miedo al COVID, no le tengas miedo a ninguna cosa, no seas flojo, no te quedes en tu casa, no seas indiferente, no seas inconsecuente. Busca tu mesa, busca tu lápiz pasta azul, acércate al lugar de votación y emite tu voto según lo que tú creas mejor, ya sea que pongas rechazo o apruebo. Es tu decisión, pero esto va a marcar la etapa o el futuro de nuestro país. Y en la segunda papeleta marca uno o lo otro de acuerdo a lo que tú crees que es mejor. Si te quedas en tu casa, tristemente, estás diciendo que el país no te importa. Y si tú no votas, después por favor no te quejes y cierra la boca diciendo una cosa o la otra. Si tú no votas, no tienes ninguna autoridad para decir que estás en contra de la violencia, pero tampoco tienes ninguna autoridad para decir que los políticos son corruptos. Está en tu mano tomar la decisión de qué es lo que va a pasar en nuestro futuro cercano. Se asume que como pasó en Colombia, que también tuvieron su plebiscito y su nueva constitución, aproximadamente en 1 año y medio, si gana el apruebo, tendríamos una nueva constitución para votar. Ahí no te puedes quedar en tu casa porque ese plebiscito es de carácter obligatorio. Pregúntale a Dios bíblicamente cuál es la decisión que tú tienes que tomar. Nos vemos el 25 en una mesa de votación. Que Dios te bendiga.